y vamos a entrar en materia. Hay algo que quiero que consideremos antes de comenzar, hermanos. Para que nosotros podamos ejercer una crianza a nuestros hijos de manera o a la manera que Dios enseña, vamos a encontrarnos con unos obstáculos, y quiero que veamos un video. Y del video que quiero que ponga atención en el padre. Es un video que habla o relata la historia de un papá con su hijo, y quiero que ponga atención en el papá. Ponga atención en las palabras, ponga atención en sus expresiones, porque de ahí vamos a comenzar con nuestro primer punto. Ponga atención en las palabras del padre, ponga atención. Es muy breve. ¿Qué sucede? Un meteorito acaba de caer en mi habitación. 3 de la mañana. ¿No es fantástico? ¿Qué es la hora? ¿Estás enfermo de la cabeza? Pero papá, mira, es un meteorito. Ya basta, basta con esa tontería. Nunca me escuchas. ¿De qué estás hablando? Nunca haces nada conmigo, no te importo. ¿Cómo que no me importas? Nunca juegas conmigo. Nunca eres cariñoso conmigo. Nunca me amaste. Nunca me abrazas. Ah, bueno. Quiero que me amen. Tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado. Papá. Bien, bien. Mañana pasaremos el día juntos, ¿sí? Y algo más. No soñarás con estrellas cuando estés conmigo. Hay unas palabras que este hombre dijo. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado. Y el primer obstáculo que nos encontramos nosotros, vamos allá a la primera diapositiva, para nosotros poder ejercer una crianza diferente para nuestros hijos, el primer punto que quiero tocar se llama una mala experiencia personal. Esto es algo que muchas veces, gracias Misael, impide que nosotros podamos formar a nuestros hijos de una manera diferente. Creo que no me equivoco al considerar que la mayoría de nosotros ya como adultos, muchos no tuvieron una niñez fácil. Muchos fueron marcados en su niñez. Muchos tuvieron la ausencia de un padre. Otros tuvieron la ausencia de una madre. Y en algunos casos más severos han tenido la falta de presencia de ambos. Sin duda eso es algo que marca la vida de alguien. Y en otros casos ha estado la presencia física de un padre o una madre, pero la ausencia en la crianza, la ausencia en el cariño, la ausencia en dedicar tiempo. Porque no solamente es que el padre a veces no está físicamente, sino que está presente físicamente, pero está alejado de su hijo. Y eso marca la vida de alguien. Muchos vienen aquí de familias disfuncionales. Muchos fueron marcados con palabras que un padre te dijo o que una madre te dijo. Muchos crecieron en familias donde veían al padre alcohólico maltratar a la mamá, llegar a golpear a los hermanos. Muchos vienen de hogares violentos, muchos vienen de hogares con pobreza extrema, muchos vienen de hogares donde Dios no era el ancla de fe en ese hogar, y las consecuencias eran claras en el hogar. Muchos de nosotros tal vez hemos cubierto las heridas de nuestra niñez, pero sabes una cosa, que en algún momento cuando se te hace mención de tu niñez, los recuerdos malos vienen a tu vida, las experiencias traumáticas, las experiencias que marcaron tu corazón, y eso es algo que aún hoy te lastima. Tan solo el hecho de recordar cómo fue tu niñez es algo que te produce resistencia, porque ni siquiera tal vez quieres recordarlo. Muchos aquí fueron marcados por un padre.
Yo escuché a una señora grande decir, es que mi padre me dijo que él no quería, que él no me deseaba, que él no quería que yo naciera. Y dígame si eso no marca el corazón de un niño. A tal grado que la persona que me dijo esas palabras era una señora como de 50, 55 años, una persona grande. Lo que yo estaba pudiendo ver claramente, que las palabras que ella recibió en su niñez la marcaron a tal punto que en su etapa adulta no las ha podido superar, porque le provocó quebrantamiento, le provocó llorar, y eso es algo que muchas veces va a impedir que tú y yo podamos transmitir una crianza conforme a la palabra, porque no hemos superado nuestros propios traumas. Venimos con rechazo. Venimos de un padre que la forma que te trataba era a golpes, era a palabras de grosería, era de mal carácter, era violento. Muchos hijos reproducen la misma actitud que recibieron cuando eran niños. Por eso este señor me llama la atención, dice, nunca me han enseñado. Lo que está diciendo este hombre, que cuando era pequeño él no recibió expresiones de cariño. Y lamentablemente tendemos a repetir los patrones malos y no los buenos. Porque si bien es cierto, hay padres que realmente tienen una condición que nos lleva a dañar el corazón de los hijos, también no podemos decir que todo ha sido malo. Ha habido momentos bonitos, ha habido momentos donde el padre entra en lucidez y demuestra eso a sus hijos. Y usted puede decir, a veces yo he escuchado decir, es que yo no puedo ser cariñoso con mi hijo porque yo no lo viví. Yo no puedo expresarle cariño, amor, darle palabras o expresar un gesto de cariño, porque tú no lo viviste, porque tú no lo experimentaste en tu propio hogar. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que irnos a la raíz de la palabra, porque la palabra dice que los que están en Cristo, los que han venido a ser sus discípulos, ahora en Cristo hay un nuevo comienzo. Las cosas viejas se quedaron atrás, pero hay cosas nuevas para los que vienen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué sigue siendo la misma? ¿Por qué sigues sin expresarle a tu hijo que lo amas? ¿Por qué sigues justificando de que no puedes hacerlo porque contigo no lo hicieron? Y sin darnos cuenta, estamos repitiendo patrones con los cuales pensamos nunca lo ibas a hacer. ¿No le ha pasado, hermano, que repetimos los mismos errores? Sin duda, una falta de superar mi experiencia personal o mis traumas o mis marcas van a evitar que yo pueda criar a mi hijo de una manera diferente. Y lamentablemente lo que yo voy a hacer es reproducir lo que yo viví, es reproducir las malas conductas, los malos patrones, es reproducir la manera de pensar que tenía mi papá de ver a las mujeres, es la manera de pensar que tenía mi mamá de que todo era con regaño y de que si no había un golpe el niño no iba a cambiar. ¿Será que eso es cierto? Un obstáculo para criar a nuestros hijos a la luz de la palabra es que no superamos la experiencia personal. Y eso, hermano, tenemos que lidiar con eso, porque como adultos podemos decir, bueno, ya lo superé, pero muchas veces la realidad es que si cavamos dentro de nosotros, nos damos cuenta que no lo hemos superado porque te duele. Te duele acordarte cuando tu padre te despreció, te duele acordarte cuando viste partir a tu padre porque encontró otra mujer, te duele. Te duele ver cuando supiste que tu madre se abandonó el hogar, te duele. Eso habla, hermano, de que aunque han pasado los años y parece que todo ha sanado, realmente muchas veces el dolor o la experiencia no se ha podido superar internamente. Tal vez externamente sí, pero en tu corazón sigues marcado por palabras, por acciones, por sucesos que viviste en tu niñez o en tu juventud.
Y algunos casos más extremos, en su cuerpo hay cicatrices de golpes que te dieron. ¿Cómo era tu mamá contigo? ¿Cómo era tu papá? ¿Te expresaba su cariño con palabras, pero sobre todo con acciones? ¿Cómo te trataba tu mamá? ¿Era puro golpe, puro alambrazo, la plancha? Porque en esos tiempos era así. Ahora ya son intocables. Y ese no es el tema que vamos a hablar, pero ahora ya son intocables. Pero en nuestros tiempos era así. ¿A quién le tocó alambrazo? ¿A quién le tocó plancha? Todas las piernas marcadas. ¿No? ¿Y ustedes creen que eso era sano, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? Y muchos crecimos en hogares donde no había fe, lo que hacía más peligroso la forma de criar. Pero tú y yo, tú que estás sentado aquí, tú que estás escuchando la palabra, no tienes excusa. Tú no puedes repetir lo mismo que viviste. No puedes marcar la vida de tus hijos como marcaron la tuya. Es innegable, es algo que tú y yo tenemos que cambiar. Tú y yo tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tú y yo tenemos que renovar nuestras actitudes, nuestra manera de criar, nuestra manera de corregir a nuestros hijos, porque lamentablemente el patrón se sigue repitiendo en muchos hogares que son cristianos, en muchos hogares que se siguen repitiendo las mismas malas conductas, y es necesario que tú y yo entremos al quirófano de Dios para que Él opere, para que Él sane lo más profundo de nuestro corazón. No es fácil superar eso, de verdad. A veces hay cosas, hay palabras que sí marcaron tu vida de manera letal. Y a los que son jóvenes, tal vez tu niñez no fue la mejor, pero antes de formar un hogar, pídele a Dios que sane tu corazón, porque si no te vas a llevar los mismos patrones a tu nueva familia. Jóvenes, ustedes que son solteros, antes de tomar la decisión de casarte, sánate primero tú, antes de formar una familia y de tener hijos, porque los vas a lastimar. Porque no has superado tú el abandono de un padre. Y vemos este patrón, ¿no? Vemos que después de muchos años los padres engañan a las esposas y abandonan los hogares. Y vemos que este patrón se va repitiendo de manera constante, de manera real. Esto lo vemos en la sociedad, en personas que no conocen de Cristo, pero también en personas que conocen de Cristo. Este problema no es interno de la iglesia. Este es un problema que afecta a toda la sociedad. Gente que conoce y gente que no conoce. No debería ser en los que conocemos. Lamentablemente muchas veces sí lo es. Y quiero que leamos las siguientes palabras para resumir este punto. Para muchos padres es muy difícil hacer algo que no recibieron en su casa. Qué difícil es. Lo que nos lleva a repetir patrones de conducta equivocados con nuestros hijos cuando los estamos criando. Lo que nos puede llevar a cometer errores que nos marcaron la vida de manera negativa a nosotros. Qué difícil es hacer lo que no viste. Qué difícil es hacer lo que no sentiste. Los que tuvieron carencia de amor en la niñez, ¿no es difícil expresar cariño? Es difícil. Pero tú decides romper con eso en el nombre de Jesús. ¿Tú qué vas a decidir, papá? Y ustedes, hijos, también pueden decir, los jóvenes: yo no he recibido mucho cariño de mamá o papá. No te preocupes, que él o ella dará cuentas delante de Dios. Él o ella dará cuentas. Eso sí, eso es innegable. Tú, joven,
No repitas lo que has vivido en tu casa. Por eso ustedes jóvenes necesitan a Dios en su vida para romper con ese patrón de conducta destructivo. Aunque es difícil no hacer lo que no hemos visto en el hogar, quiero decirte que en el nombre de Jesús la palabra nos da instrucción, la palabra nos da el conocimiento, Dios nos da su Espíritu Santo para que tú y yo no repitamos exactamente lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que hoy no podemos excusarnos con que no sabemos qué hacer. Hoy te puedo decir en el nombre de Jesús que la Escritura nos da suficientes recursos para no repetir lo mismo. ¿Te lo sabe? Necesitamos más escudriñar la palabra, porque es difícil entender o creer que en un hogar donde la gente dice creer en Dios, que en un hogar donde la gente dice tener su fe en Dios y conocer la palabra o tener la palabra en su vida, es muy complicado de repente decir que en un hogar se está maltratando, se está violentando, se está abandonando los principios bíblicos, porque en muchos hogares, incluso cristianos, vemos destrucción de la índole o aún mayor que de las personas que no conocen de Dios. Porque en la iglesia no significa que el hecho de que estemos aquí somos inmunes a no equivocarnos, pero debería de ser mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, porque tenemos su palabra, porque tenemos al Espíritu Santo. Debería ser menor. Sin embargo, la realidad de la vida cristiana es que en muchos hogares cristianos están peores que en hogares que no conocen a Dios. Y eso es peor. Mientras tanto, el corazón de los hijos, el corazón de las hijas está siendo triturado, marcado, y tú no sabes lo que tú como padre estás provocando, porque ahorita como lo ves chiquito, como lo ves de 6, 7 años, dices no va a pasar nada. Tú no sabes que si ese niño o esa niña es sanado por Dios, él va a repetir lo mismo que recibió de ti, porque tú y yo somos padres irresponsables. Yo estoy consciente de que voy a dar cuentas delante de Dios. Estoy consciente de que un día Dios me dirá, ¿qué hiciste con tus hijos? Estoy consciente y me esfuerzo para ser un buen padre, me esfuerzo para hacer las cosas de manera diferente, me esfuerzo para expresarles mi amor, no solamente con palabras, sino con hechos. Me esfuerzo para ser un padre que ellos tengan un buen recuerdo de mí, de que al menos no fui perfecto, pero que digan, wow, mi papá buscaba de Dios, mi papá servía a Dios, mi papá amaba a Dios, mi papá me trataba diferente como él lo trataron, que él nos cuenta. Me he esforzado en la gracia, en el Espíritu Santo, porque no es por mis fuerzas, es por la gracia de Dios que he tratado de hacerlo así. Y este año quiero cerrar con cosas que a lo mejor en mi vida más interna no he superado de mi niñez. A veces yo hablo de mi niñez y a veces me duele todavía. Yo lo reconozco, hermanos. Pero tenemos que superarlo por el amor a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, sáname? Dice la palabra en Lucas capítulo 4, cuando Jesús entra dice, yo he sido ungido. Y en toda esa lista que empieza a dar, dice, he sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Tú y yo tal vez estamos quebrados por dentro, pero hay alguien que sana lo más profundo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No podemos decir que no hay medicina para lo que tenemos. No podemos decir que nadie puede sanar nuestro corazón, porque Dios sí lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros vengamos con el Señor y pedirle, Señor, sáname. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermanos? Adultos, porque tal vez traes un mal recuerdo, una mala experiencia
que no has podido superar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar a los que estábamos rotos, a los que estábamos hechos pedazos. Sabe que el diseño de Dios es de una familia, pero este diseño está roto por causa del pecado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que si tú como papá no has podido superar algo que viviste en tu niñez, en tu juventud, hoy se lo entregues a Dios y seas libre y seas sano. Porque sí o no que como hijos las heridas que más duelen son los que tu padre te puede hacer, ¿cierto o no? Esas son las que te calan hasta adentro. Y a veces estamos así por dentro. Pero yo hoy le pido en el nombre de Jesús que Dios sane tu corazón y sane mi corazón y sane nuestras vidas para nosotros dar una crianza conforme a la palabra. El primer obstáculo es que superemos hoy lo que hemos vivido en nuestra niñez, porque si no vas a continuar exactamente repitiendo los mismos patrones destructivos. Pero hoy en el nombre de Jesús queremos ser sanos. ¿Cuántos dicen amén? El segundo obstáculo se llama la desobediencia al mandato de Génesis 2:24. Aquí me voy a meter en un tema un poco complicado. Es el falta de conocimiento, ¿verdad? Sí está bien ahí. Aquí lo puse en desobediencia al mandato de Génesis. ¿Qué dice Génesis 2:24, hermanos? ¿Usted lo conoce? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo dijo Dios en Génesis. Pero Jesús lo dice en Mateo 19, 5 y 6, y por tanto, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero también Pablo lo dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es el orden correcto cuando uno se casa? Salir de casa. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios, eso lo dice Jesús y eso lo dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Ese es el orden. Pero ¿qué factores pueden influir para que esto no se dé? Que el varón no tenga una estabilidad económica, por lo menos para tener a su esposa en un lugar decente. ¿Qué más? Que el varón tenga un apegamiento tan fuerte con los padres que no sea capaz de separarse. Y número 3, que tuvo unos padres que aprobaron que él se llevara a su esposa a la casa de ellos. Para que esto no se cumpla, esto sucede. Pero ¿qué va a pasar? Porque por lo menos estas 3 situaciones nos permiten romper con un mandato dado por Dios a los hombres que deciden casarse, que deciden vivir con una mujer, que deciden tomar la decisión de comenzar un nuevo camino. Este es un mandato de Dios y este es el mandato que se desobedece más cuando nos casamos. Se los digo por experiencia. La regamos. Nos equivocamos. Dios manda al varón a abandonar su hogar para comenzar una nueva familia. Y el fracaso de muchos matrimonios va a venir porque se desobedece este mandato. El fracaso de muchos matrimonios se dará por los problemas que tiene la esposa con la suegra, el papá, los hermanos. El fracaso se dará porque el varón no pudo desapegarse de su familia a la cual estaba tan unida que muchas veces se hubo conflictos porque el varón no pudo separarse de su familia. Consejo a todos los jóvenes que están en este lugar: no se vayan a casar y se vayan a la casa de ninguno de sus papás. Grave error, grave error, grave error. Y tú, jovencita,
Si tú te vas a casar, ¿quién es la primer condicionante para la persona que se quiere casar contigo? Si me llevas con tus padres, no me caso. Así, tú lo puedes exigir, jovencita, porque es un mandato de Dios. ¿Sabe cuántos problemas se va a evitar yéndose a la casa de sus padres? ¿Sabe cuántos conflictos matrimoniales usted va a evitar? Muchos. Y usted, mamá, y yo, papá, no seamos alcahuetes, rompiendo el mandamiento de Dios, permitiendo que se venga toda la familia, cuando tú, papá y mamá y yo sabemos que eso no debe ser así, a la luz de la palabra de Dios. Porque a veces los padres, por querer ayudar, y yo lo entiendo, de verdad que yo entiendo, que a veces decimos, bueno, pues va empezando, dale chance, sí, pero quiero que pongamos atención a lo que dice la palabra. El varón o una nueva familia se comienza fuera del hogar donde éste creció. Ahí comienza todo. Y si comenzamos mal con eso, muy probablemente todo acabe mal. ¿Cuántos por la mala experiencia podemos decir que la regamos? ¿Cuántos de nosotros Por eso, jovencita, escucha, tú que alguien un día te va a pedir que te cases contigo, la primera condición es decirle, yo necesito un lugar donde tú me lleves, si no, nada. Nada. Eso es lo que manda Dios. Pero quiero decir algo importante. El dejar el hogar no significa abandonar a los padres, dejar de amarlos. Dejar supone que tu relación con los padres ya no es la de un niño o la de un joven. Les debes honor, pero no obediencia. Ponga atención, les debes honor, pero no obediencia. Les debes honra, pero no obediencia. Porque se supone que tú ya tienes la mentalidad de una persona madura y que la decisión que estás tomando ya está decidida para formar una nueva familia. No que tus decisiones las vas a tomar en base a tu familia de origen. Ya no, Ay, mamá, es que fíjate que esto. Tus padres pueden dar una opinión y la Biblia en Proverbios dice que escuchemos el consejo del padre, pero eso lo dice para los jóvenes no casados y para los niños, no para los adultos casados. Es que yo tengo que obedecer a mi mamá me dijo que hiciera esto, pero tú estás casada, tú tienes la cabeza del hogar, no puedes obedecer situaciones que al final ya no implican. Dejar supone que ahora que tu relación con tu esposa es prioritaria, prefieres escucharla a ella, agradarla a ella, atender sus gustos, su opinión, sus preferencias, sus sentimientos, prefieres estar con ella, porque ella es tu prioridad ahora, no tus papás, no tus papás, no tu mamá. Aunque no digan amén. ¿Cuántos problemas hay en la familia porque la hija? Todo con la mamá. Todo con la mamá. Bueno, ¿te casaste con la mamá o con el hombre? Pues vete con tu mamá y no te hubieras casado. ¿Cierto o no? Pues quédese ahí en su casa, a gusto, cómoda. Dejar supone que ahora que ya no dependes del afecto y la aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge. Ya no son tus padres lo más importante en tu vida. Ahora no estoy diciendo que menosprecies a tus padres, que abandones a tus padres, porque ellos requieren honra. Sin embargo, cuando uno decide formar una familia, los más importantes a partir de ese momento son tu esposa y tus hijos, no tus padres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, jóvenes queridos y amados, casaderos o que se van a casar, no te vayas a la casa de tus padres, no cometas ese gran error por ahorrarte una renta.
Ahora, hay casos particulares. Recuerde que dijimos que el libro de Proverbios son principios de vida, pero acá hay casos muy particulares. Pero no hagamos de un caso particular algo general. Hay casos donde realmente sí se requiere, sí es necesario un empujón, una ayuda, pero no siempre, no siempre. Hay casos donde de manera particular sí requerimos ayuda, porque cuando uno va comenzando el matrimonio, a veces no comienzas con muchas cosas, pero eso no es excusa de que el hombre no se esfuerce para darle a la mujercita lo que ella merece. Ah, bueno, como mis papás me van a ayudar, pues vente a la casa. Y ahí va la mujer. Es que yo voy a comer, amor, pastor. Amor, voy a desayunar, voy a cenar, amor. No, tú como autoridad se va a hacer una creencia colectiva. Todos piensan, todos opinan. El primo te dice una cosa, el hermano te dice otra cosa, la mamá te dice una cosa, el abuelo te dice otra cosa. Y todos, es una mezcolanza. Usted dígame si es sano criar un hijo con tanta opinión. Se hace una creencia como de 10 y los papás son 2. Entonces todos opinan. Y tus padres pueden cuestionar tu manera de criar. Ejemplo, imagínate que tu hijo hizo una travesura. Tú lo vas a corregir, le llamas la atención, el niño comienza a gritar como loco y a llorar. Y entonces vienen los superabuelos corriendo con su capa salvadora para decirle a la mamá, deja al niño, lo voy a rescatar, y te lo llevas volando. Cuando la corrección que tú ibas a hacer era oportuna, era correcta, era lo que tenía que ser. Pero los abuelos vienen, desautorizan tu corrección, se llevan a tu hijo y lo llevan a la tienda. Vente, hijo, te voy a comprar cosas. ¿Esa será una buena crianza? Y la mamá se queda así como. Y entonces, como está el esposo ahí, el esposo se queda así. Y se va la mamá de ahí. ¿Qué pasó? Y viene el conflicto. ¿Por qué? Porque la crianza en un hogar donde son varias familias es un problema. Es un problema, problemón. Es un señor problema. Porque todos opinan sobre tu hijo. Todos quieren decir cómo tú debes de criar a tu hijo. No tienes libertad plena de decir, yo lo voy a hacer esto, porque incluso en hogares donde alguien es cristiano y un cristiano va a corregir y hace lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta, alguien que comparte la misma fe le puede decir, estás mal. Porque no se sabe que vivamos en una casa donde hay cristianos. Eso también es un problema. Porque viene el abuelo y dice, aquí la palabra dice, hijo, que no los corrijas de esta manera. Pero entonces entra una discusión teológica, ¿no? De que no, que sí, que no, y sale la mamá. No, es que a mí mi mamá, cuando yo me portaba mal, me compraba un dulce. Órale. ¿Dónde es para ir? O sea, que los que se portan mal, premio. La crianza colectiva en un lugar donde tú decides formar a tu familia, cuando hay varias familias, hermano, no le va a ir bien. Jóvenes, no les va a ir bien. Vas a tener muchos problemas con tu esposa o tu esposo, y vas a tener problemas con tus padres, y vas a acabar peleados con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus tías, pudiendo evitar eso obedeciendo lo que dice la palabra. El hombre dejará a su madre y a su padre y formará y hará y tendrá una nueva familia. La crianza colectiva es un problema porque hay diferentes opiniones de cómo formar y criar a los hijos. Imagínense que en muchos hogares se hacen comentarios que desde pequeñito, como a los 9 años, ya tiene novia. ¿Cómo? Pero eso lo dicen los tíos, eso lo dice el abuelo. Déjalo. Oye, pero por el amor de Cristo tiene 9, ¿por qué dice esas palabras? Pero como el abuelo piensa así, entonces sin darte cuenta,
tu papá o tu mamá se está transmitiendo una información al hijo de que eso es así. Y entonces el hijo va a comenzar a actuar conforme a lo que le transmiten, porque ellos imitan a quienes o con quienes más pasan tiempo, y van a empezar a imitar las conductas destruidas, mal tergiversadas, que muchas veces traemos. Cuando algunos en su casa, su manera de hablar, su manera de expresarse es con puras groserías, ¿cómo el niño va a abrazar eso? Va a ser lo mismo. Lo mismo. Hay familias donde los hijos le dicen, oye, tu mamá, pin. Oye, tu papá, pin. Y los hijos a los padres, oye, papá, tú eres un pin. Parece increíble, pero sí es posible. Y entonces yo te pregunto, tú como papá, ¿en qué tipo de ambiente quieres que tu hijo se desarrolle? ¿En ese? Salte de ahí. Salte de ahí. Porque si tú quieres enseñar a tus hijos la palabra, hay un obstáculo grande. Y el obstáculo no va a cambiar hasta que tú te muevas. Adentro no va a cambiar, hasta que tú te salgas. Hay un obstáculo cuando dos padres cristianos quieren formar un hijo en la palabra de Dios, y cuando está en un lugar donde hay muchas personas con diferentes formas de pensar y con diferentes formas de corregir, con diferentes formas de actuar. Cada uno con su pensamiento transmitirá una forma de actuar al pequeño. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como padres entendamos la importancia de la individualidad, de la nueva comunidad que está formando usted con su esposa y con tus hijos. ¿Qué pasa cuando son varios en la familia? Imagínate que hay dos familias viviendo con los papás, dos. Y tenemos que en esa familia, cada matrimonio, cada hijo tiene dos hijos. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Que un hijo sale en el cuadro de honor, ¿cómo se siente el otro? ¿Qué pasa cuando uno tiene que sus padres tienen mayor posibilidad de darle cosas, juguetes, paseos, comidas, y el otro no lo tiene? ¿Cómo crece el otro? Y nos encontramos que muchas veces lo que hacen los abuelos es comparar a los nietos. Si tú fueras como tu primo Abraham, mira, él va puro 10 y tú llevas puro 6. ¿Sabes qué palabras estás diciéndole a tu nieto? Lo estás marcando para siempre. Tú abuelo. Porque estás comparando. Y la comparación lleva a una autoestima muy baja. La comparación entre lo que los abuelos hacen, o que los primos hacen, o que los propios padres hacen. Mi hijo está en el cuadro de honor. Y sacas tu foto así, ¿no? Con las 10. Y el otro tiene problemas de aprendizaje. Pero ¿sabe que todo esto causa un caos en la familia? Todos estos detalles son reales, hermano. No solamente están en las estadísticas, son visibles, están presentes en las vidas. Cuando hablo de matrimonio, quiero decirle a los jóvenes algo que es importante, y está en la siguiente diapositiva. Un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. Pero ¿sabe que no entendemos esto, hermano? Y usted se quiere llevar a toda la familia como Abraham. Abraham, Dios le llamó para que saliera de Ur, y se llevó al primo y se llevó todo. ¿Y sabe que también hubo problemas ahí? Porque se llevó a los que no se debía de haber llevado. Jovencitas, varones jóvenes que un día se van a casar, el día que salgas de tu casa, salte solo, no te llevas al primo. No, es que no. Usted solo rasques, usted solo puede, porque Dios está con usted. No tiene que llevarse a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Un matrimonio es el nuevo comienzo de un nuevo mundo, no la mezcla de 5 familias.
Eso no dice la Biblia. Es un nuevo comienzo. Y esto es un obstáculo al final. Intentar criar a un hijo en medio de muchas familias es un obstáculo grande. Porque tú vas a querer una cosa y por allá van a querer otra cosa para tu hijo. Y lo que tú ves mal, y a lo mejor si es correcto lo que tú estás haciendo a la luz de la palabra, va a decir otro, estás mal. Es muy complicado, hermano. Y esto es un obstáculo para criar a nuestros hijos de la manera que Dios quiere. El tercer obstáculo que encontramos, ¿cuál es ahí? Una cultura interna familiar. Cada familia tiene una forma de ser muy particular. Cultura entendemos por los diferentes costumbres, maneras de pensar, maneras de actuar de cada familia. Muchos de estos patrones ya están tan enraizados en las familias que lo ven como algo normal, es decir, no les conflictúa para nada. ¿Qué pasa si algunas de estas conductas las ponemos como un espejo delante de la palabra de Dios? Y voy con el primer escenario. Hay familias donde a los hijos tratan a los padres o figuras de autoridad de una manera irrespetuosa. Y en algunos hogares que no son cristianos, los hijos son tan groseros con los padres, pero eso se ha vuelto tan normal en esa familia que no lo ven como algo malo. Escenario. Imagínense que usted está en una fiesta en su casa, vienen sus primos, vienen sus tíos de lejos a verlo y hay una familia numerosa en ese momento y su niño de 7 años de repente le dice al papá, hey Juan, tráeme un vaso de agua, Juan, rápido. ¿Cuál sería la reacción de las personas? ¿Cree que esta situación avergüenza al papá o a la mamá? Es muy vergonzoso. Todos hemos experimentado la vergüenza de los hijos, todos. Con sus actitudes, con su falta de respeto. Pero en esa familia, así son. Ya están acostumbrados a que el hijo, oye papá, tú ven. Y ni siquiera le dice por su nombre, no lo respeta. No le dice, ay padre o mamá, abuelito, abuelita. Y sabe que vamos a ver algunos versículos porque a veces los nietos son groseros con los abuelos. Y tú y yo como padres tenemos que corregirlos. Porque hay hijos que no respetan la autoridad. Y sabe que en el Antiguo Testamento, el no honrar a los padres, ¿cuál era la consecuencia en el Antiguo Testamento? Muerte. Gracias a Dios ya no estamos en esos tiempos, porque hasta yo estaría muerto. Yo también fui grosero con mis padres. Yo creo que no estaría ni predicando, yo estaría... Ustedes jóvenes tienen que entender que Dios ha puesto a sus padres como autoridad primaria en sus vidas. Sé que a veces no somos los mejores padres, pero son los padres que Dios quiso darte. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 29:5 dice que el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y todos los que estamos aquí hemos experimentado esa vergüenza de los hijos o de los nietos. Y el que no, pues dígame, porque eso es casi imposible. Con respecto a las autoridades, dice la palabra en Romanos 13:7 en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a las autoridades? Dar respeto y honra. Porque en muchas casas habla mal del presidente o el que estaba. Eso está mal. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Es que a mí no me gusta. Es que no es lo que tú quieras. Es lo que Dios determina en el cielo. No es lo que te gusta. Tú no sabes que Dios a veces permite gobiernos malos para que el pueblo de Dios reaccione. Eso se ha visto en la Biblia. Dios mandaba de repente naciones paganas a destruir al pueblo, a ponerlos en asolación para que el pueblo buscara de Dios.
Tú no sabes que la persona que está ahorita no fue impuesta por hombres, sino porque Dios quiso que estuviera esa persona ahí. Eso dice la Biblia, que Él quita y Él pone. Pero a veces queremos opinar en ciertas cosas que Dios ya tiene el control. Y a nosotros como cristianos se nos manda. Romanos capítulo 3 habla todo acerca de la honra a la autoridad. Tenemos que honrar a las autoridades. Ustedes jóvenes tienen que honrar a sus maestros, a su director. A ustedes tienen que honrar a sus padres. Tienen que honrar a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Y a los abuelos, Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dice otra versión, Nueva Traducción Viviente, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos. Y usted, papá, si ve que el nieto está maltratando a su abuelo, si usted no lo corrige, hermano, está grave. Porque lo que está provocando es que usted forma un chamaquito malcriado que en cualquier momento, a plena luz del día, en una reunión importante, te deja en vergüenza. ¿Quiere eso? ¿Se siente bien feo que nos dejen en vergüenza, sí o no? Entonces dice, híjole, no sé si me escondo, ¿qué hago? Porque y el mandamiento que Dios da en el Éxodo de honrar a los padres, es incuestionable, es aplicable para hoy. Efesios 6:1 dice que los jóvenes, los hijos tienen que honrar a padre y a madre, es el primer mandamiento con promesa. Y la palabra honrar significa apreciar, valorar, dar el peso que esa persona tiene dado por Dios, respetar su autoridad. Lamentablemente hay familias donde no hay respeto ni a las propias autoridades que Dios ha puesto en ese hogar, que son los padres primariamente. Hay hogares donde ya están acostumbrados así, pero no es porque eso sea normal, es porque ellos ya lo normalizaron y para ellos eso no tiene nada de malo, a la forma que ellos piensan, pero a la luz de la palabra está equivocado. Están equivocados. Tú, papá, no puedes permitir que tu nieto te falte respeto, abuelito. No lo permitas. No lo permitas, abuela. Y tu padre, si estás viendo que tu hijo le está faltando al respeto a sus abuelitos, corrígelos. Corrígelos. Es un patrón repetitivo en muchas familias y es visto como algo normal, pero no es bueno delante de Dios. Dios ha instituido autoridades en nuestra vida a las que se le debe honra, respeto, para que ellos nos ayuden en nuestro caminar en la vida cotidiana. Y Dios establece que es el matrimonio, es en el contexto donde la autoridad de los padres es mayoritaria, es prioritaria sobre la vida de los hijos, para formar su vida, su carácter. El matrimonio es algo sagrado. Y este es mi segundo punto. El primer punto es que muchas veces en familias, en la cultura interna familiar, la falta de respeto es normal. Es normal. No hay respeto. Pero otra cosa que muchas veces pasa de manera interna en muchas familias es que a veces nosotros permitimos o no ejercemos una autoridad de tal manera que el matrimonio sea visto como algo honroso. ¿Sabe que hoy muchos jóvenes no piensan en casarse jamás? Porque en la propia familia dicen, ¿para qué te vas a casar? El matrimonio, el pacto matrimonial se ha devaluado. Ahora, ¿qué es más fácil? Vivir en unión libre. Lo que estamos provocando cuando nosotros estamos diciendo que el matrimonio no es visto como algo bueno, eso es algo que va en contra del diseño de Dios y provoca que una juventud quiera vivir el sexo de manera libre sin ningún compromiso. ¿Para qué te casas? Vete a vivir 2-3 meses y si no te va bien, pues te sales y ya te separas. Hay familias que así piensan, por muy increíble que parezca. Y entonces lo que estás provocando es un monstruo que busque tener sexo libremente con quien quiera, que se traiga una muchacha, esta no me gustó, vámonos para afuera, que se traiga otra muchacha, no, tampoco esta me gustó, y es que no tengo estabilidad, pues sí, pues eres un fornicario, que está con una y con otra. Pero que hay familias que piensan así, no,
Déjalos, mi amor, que vivan la vida loca, déjalo que pruebe, que... Lamentablemente tenemos varones con este pensamiento tan errado que provoquen que los hijos vayan por aquí y por allá, dejando retoños por donde quiera. Imagínense las cuentas que Dios va a pedir a ese papá. Por aquí y por allá, aventando semillas. Pero hay personas que piensan que eso no tiene nada de malo. Hay personas que en una cultura familiar interna no es visto, ya se acostumbraron. Todos hacen lo mismo, los jóvenes que vienen detrás, que en las generaciones hacen lo mismo, tienen las mismas relaciones y no solamente los hombres, también las mujeres. Ahora las mujeres ya, no, pues me gusta para acá y luego, no, ya no me gustó, yo vete para allá. Y tenemos una forma tan equivocada de ver el matrimonio, que hoy por eso muchos matrimonios se quebrantan y por eso hay una promiscuidad tan terrible en los jóvenes, porque no hay un control, no hay un valor del matrimonio. Y el matrimonio es tomado como algo anticuado. Para muchos es algo anticuado. ¿Cómo me voy a casar, pastor, y hacer todo así? Bueno, para ti puede ser anticuado, pero la Biblia lo muestra como vigente. O sea, tu percepción de acuerdo a lo que el mundo hace es anticuado, pero tu percepción de lo que dice Dios está vigente el matrimonio. Y nosotros cuando nos casamos buscamos hasta que la muerte nos separe. No nos casamos para separarnos a los 6 meses. No te hubieras casado, mamita. El matrimonio visto desde Dios es para que hasta que uno... Eso es el matrimonio. Pero hay culturas en la familia donde muchos piensan así. Y hay muchas actitudes familiares que muchas veces en lugar de criar buenos hijos, crean hijos tremendos, porque todos en la familia piensan así, todos hacen lo mismo, todos empiezan a comportarse de una manera porque hay un pensamiento general en la familia, pero muchas veces equivocado a la luz de la palabra de Dios. ¿No creen que Dios quiere cambiar nuestra mente? ¿No creen que Dios quiere renovar esa forma de pensar, hermanos? Yo no sé cuál sea tu cultura familiar interna, pero vea la palabra y ve si esa cultura que tú tienes en tu hogar está de acuerdo, alineada a la voluntad de Dios, síguela. Pero si está totalmente opuesta a lo que Dios plasma en la palabra, deséchala de tu vida. No vayas a pedir consejo con alguien, vea la palabra tú mismo. Porque estamos a tiempo de formar hijos de bendición. ¿O cuántos quieren hijos malcriados? ¿Cuántos quieren que su hija se la lleven así? Nada más. Que dice, vamos a la leche y se la llevan. Conocí un matrimonio que le dijeron al papá, 15 años. Son unos mocosos. 15. Le dijeron al papá, suegro, voy aquí con su hija a la leche. ¿Sabe cuánto tiempo duró esa leche? Como 10 años. Se la robó. ¿Pero qué creen que lo más increíble que los papás? Sí, vente, tráetela. Déjala. Padres alcahuetes. Déjala ahí. Y ese matrimonio acabó como era de esperarse. No tenía ni la edad, no tenía ni cama. No tenía nada. ¿Cómo vas a formar una familia en esa condición? Señorita, póngase abusada, póngase viva, señorita, porque los hombres con tal de tener sexo contigo te van a prometer todo. Sí, yo voy a trabajar, Cuidado, no sea ingenua, señorita, porque el hombre con tal de acostarse con usted le va a prometer todo. Le va a bajar las estrellas, le va a bajar la luna, le va a bajar todo. Señoritas, por el amor del Cristo, ponga condicionantes, ponga candados, ponga límites, porque es su vida y su futuro el que está en juego. Si no, los papás, órale, hijo. Vamos entrenando unos pitbull, verga, porque aquí
Esto se va a poner duro. Todos los papás. No, hay que enseñarlas, hay que instruirlas, hay que decirles la verdad, hay que ser reales con lo que se está viviendo en el contexto. Los hombres quieren tener sexo y vemos tantos abusos en la televisión, noticias donde adultos abusan de niñas de 12 años. Eso es una realidad y nosotros tenemos que decirles la verdad, cómo está esta situación, porque si no, se nos puede pasar una tragedia. Dígaselo, dígale la verdad a su hijo, a su hija, porque si usted no se la dice, va a venir un amigo que le va a decir, sí, hazlo. Es la cultura interna, pero también hay una cultura externa, la cultura del mundo, dice ahí. Y Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente con respecto a esto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? No imitar. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle, ¿qué? La manera de pensar. ¿Sabe que cómo va a cambiar la actitud su hijo? Cuando se le cambia su manera de pensar. ¿A qué manera de pensar queremos que ellos tengan? A la manera de Dios, de su palabra, a la manera de cómo Dios ve el mundo y la realidad. Porque cuando hablamos de cultura del mundo, estamos hablando que estamos plagados de ideologías destructivas que están entrando en nuestras iglesias, que están entrando en nuestros hogares. Uno como el machismo, por ejemplo, dicen por ahí, ¿no? El machismo. Decirle a los jóvenes que pueden tener muchas novias, a los varones, y que prueben. Decirle a los varones que no se tienen que cohibir con eso, que ellos pueden tener un sexo libre, porque el obstáculo no solamente viene de parte de casa, sino ya en la misma educación se está dando esta permisividad. Pues le regalan los condones, ¿qué le están diciendo? Prueba. El machismo, ideas como esta. La jovencita en el hogar se le dice que tiene que lavar trastes, limpiar el piso, cocinar, ayudar a los quehaceres domésticos y atender a sus hermanos. Así hay familias que piensan. Al hijo, cuando te cases, tú cumple con el gasto y eso es todo. Tú eres el que traes el dinero, eso es todo. No importa que no los ayudes a criarlos, a formarlos, a que pases tiempo con ellos, a que les demos. Eso no importa. Tú solamente trae el billete y deja que la mamá se haga cargo de todo. ¿Eso es bíblico? Pero así hay pensamientos en las casas. Así piensa el mundo. Lo malo que esos pensamientos se meten a nuestros hogares cristianos, que supone que conocemos la palabra y que esto no es así. Ponga al hijo también a limpiar el piso, a lavar los trastes. No lo haga inútil, hágalo útil. Que ayuden también los hijos. Si no, no lo deje salir. Yo sí le digo a mi hijo, oye papá, sí, pero lávate esos que están ahí, si no, no sales. Ah, bueno, ahí va. Tiene que involucrarse, hermanos. En la casa es una unidad, todos ayudamos, hasta nosotros los varones. Porque también los esposos dicen, no, la mujer todo, no, a mí luego me pongo a trapear el piso, hermana. Luego me bajo, lavo los trastes. No se me caen las manos, no se me han roto en 1000 pedazos. Hay que ayudar en el hogar. Somos un equipo y el equipo se ayuda. Todos ayudamos en todo, ¿sí o no? A lo mejor a unos se les da una cosa, a lo mejor a otros otra, pero todos ayudamos por un bien común que es la propia familia. Y enseña así a sus hijos para que cuando se casen no sean flojos ahí que estén sentados. Tráeme las palomitas, tráeme acá. No, que ayuda a la mamá, que ayuda a los hijos, que se involucren en la vida de los hijos. Pero ideas machistas están presentes en los hogares, ideas feministas, donde al esposo en muchos hogares se les quita la autoridad o no se les da la honra correcta que Dios ha puesto sobre ellos como cabezas del hogar. La esposa lo tiene en menos. Ella ha tomado una autoridad que no le pertenece y quiere controlar, quiere mandar.
La esposa desautoriza delante de los hijos al padre. Se crea un matriarcado donde las mujeres predominan en todo sobre el hombre. Estos son patrones de conducta que muchas veces las mismas hijas van a replicar porque es lo que han visto de la mamá. Y entonces cuando la hija se casa y se casa con un varón cristiano, vamos a ponerle en ese escenario, y el varón dice, mira, la Biblia enseña, no, a mí en mi casa me enseñaron que yo mando. Caramba, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién te enseñó eso? Pero hay familias así. Hay hogares así cristianos. Y debemos de cuidar de caer en cualquier extremo. Un extremo hacia la mujer o un extremo hacia el hombre. El centro de todo esto es la palabra. Porque ¿cómo vamos a saber actuar correctamente sin caer en uno o en otra ideología? Tenga como centro la palabra de Dios. Esa le va a dar el balance y el equilibrio para no caer en ninguno de los dos errores. Porque tampoco es que el hombre se va a quedar a hacer los quehaceres y la esposa se va a ir a trabajar por el amor. Y entonces, como los papás somos bien a veces desordenados y tenemos una forma más loca de criar, y mandamos a la hija con un chongo aquí enfrente así como gallo. Luego, tenemos que aprender a peinar, Señor. Pero también lo podemos hacer. Las mandamos todas bien dañadas. La otra vez me dice Dana, oye papá, esa trenza que me hiciste, ¿qué es eso? Dijo, perdóname, hija, es que... Y luego, ¿qué china? Ay, Dios mío. Dice, me estás lastimando. Pero los padres podemos aprender, hermanos. Hacemos nuestros mejores esfuerzos, hijas. Vamos a aprender un día, ¿no, hermana pastora? Vamos a aprender. Pero nos involucramos, ayudamos a la mujer. Y cuando las mujeres trabajan mucho más, hay que ser comprensivos, hermano. No se vaya a ningún extremo. Sea coherente, sea comprensivo. Pero estos patrones, miren, les voy a decir una cosa acerca del machismo y el feminismo. Son distorsiones de los roles específicos que la Biblia establece. Ambos atentan contra el diseño de Dios y afectan la sociedad de manera negativa, así como las familias cristianas. Debemos de cuidarnos de no abrazar sutilmente alguno de estos pensamientos. Cuídese nada más. Porque el mundo viene con esas ideas. Y el último punto con la cultura del mundo. ¿Ha escuchado la frase, los niños tienen derecho? Hoy se mueve mucho del derecho de los niños, ¿cierto? Y esto se da un énfasis porque hay mucho abuso, porque hay un extremo, ¿no?, de maltrato, de violencia. Pero también que cuando se hace mención de los derechos, no se hace mención de las obligaciones. Puro derecho, pero nada de obligación. Y es ahí donde caemos en otro extremo. Sobreprotegemos tanto a los niños, y que la siguiente semana voy a hablar de la disciplina bíblica, pero hay países donde un hijo puede demandar a los padres por darle una nalgada. Los mandan a la cárcel. Ahora resulta que ya no podemos tocarlos. Y es la famosa generación de cristal. Este es un extremo, pero es una ideología que se mueve aquí. Estaba hablando con el licenciado Leonardo, que es psicólogo, sobre estos temas de la disciplina a los niños, porque hay varias posturas. Y la siguiente semana vamos a ver cómo es una disciplina bíblica, incluso porque en estos tiempos el castigo físico es visto como una agresión, es visto como algo muy malo, pero la Biblia nos da parámetros para poder hacerlo de la manera correcta. Hasta cierto tiempo, ciertas etapas, porque decía el licenciado que muchas veces cuando tú abusas de eso lastimas, pero cuando lo quitas también lastimas, porque estás creando un hijo que no tiene límites, que no fue corregido. ¿Sí me entienden? Entonces tiene que haber un balance, y el balance es la palabra de Dios, pero muchas veces vemos que incluso me platicaba un hermano que en la universidad donde él trabaja, a los jóvenes incluso usted los puede ver teniendo relaciones sexuales en la zona de jardines, y no les pueden decir nada, porque si el maestro los llama la atención, ¿a quién cree que corren? Al maestro.
Una vez a mí me tocó ir a predicar a una universidad, cuando trabajaba en un ministerio de jóvenes, y yo estaba aquí con el grupo de jóvenes cristianos de esa universidad, que eran como 7, les fui a compartir una palabra, y mientras yo estaba compartiendo la palabra, por allá había 2 jóvenes envueltos en una cobija teniendo relaciones sexuales. Y yo les digo, oigan muchachos, no, es que no se les puede decir nada, tienen derecho. ¿Ve cómo se ha violentado? Y nosotros como cristianos tenemos que tener claro de qué manera tenemos o podemos corregir a nuestros hijos. Y eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Y es tan difícil porque la Biblia en Proverbios 29:15 dice que la vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a la madre. La vara dice, hermanos, o sea que sí hay que darles. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la postura bíblica completa? Porque ¿sabe cuál es el pecado de los padres? Y eso lo voy a hablar la siguiente semana, que nosotros corregimos con el corazón lleno de ira, y eso es pecado. Porque cuando tú estás lleno de ira no corriges como debes, corriges con coraje, corriges con alevosía. ¿Y sabe lo que provoca? Marca el corazón de su hijo. Es difícil estar en una cultura que a lo bueno le llama malo y a lo malo que le llama bueno. Sin duda este es un obstáculo que está presente en nuestras vidas y que no va a cambiar. Seguimos lidiando con estas cuestiones o ideas o ideologías que el mundo ha normalizado, en un mundo hostil donde busca derribar nuestros valores, nuestros principios de manera intencional. Necesitamos ser sostenidos por la palabra de Dios. Necesita usted el fundamento de la palabra para poder permanecer en un mundo hostil que busca cambiar y modificar y alterar lo que la palabra de Dios establece. Estamos en guerra, ¿eh? Me decía un joven que también trabajaba en otra escuela que llegó un niño un día con falda y blusa. ¿Qué le dijeron? No se les puede decir nada. Antes pedían derecho, ahora el derecho nos está aplastando a los demás. Ahora ya no solamente que me respetes, ahora yo quiero que tú lo hagas. ¿Sabes que sacaron una canción de la ideología de género donde decían que cantaban muchos cantantes de varios países y decían, ahora vamos a convertir a tus hijos? Eso está declarado, ¿eh? Ahora tus hijos van a ser como nosotros. ¿Qué están dando a entender? Que esta ideología que se mueve y que se ha vuelto tan normalizada cuando está mal, busca que la identidad de nuestros hijos sea alterada y sea cambiada. Y si tú y yo no plantamos los principios de la palabra de Dios en ellos, pueden caer. Porque son frágiles mentalmente, no tienen todas las convicciones firmes. Y si tú y yo no comenzamos a plantar las semillas de la palabra en ellos, Dios guarde nuestras vidas y nuestros hijos de caer en cosas así. Pero ha pasado. Usted y yo, papá, necesitamos conocimiento bíblico. Y ese es el último punto. Ya vimos 4 obstáculos. Y vamos con el último. ¿Creen que la Biblia tiene información que nosotros podamos usar para criar bien a nuestros hijos? ¿Qué piensan? Y entonces, ¿por qué tenemos tantos errores en la familia? ¿Por qué? No la leemos. Tenemos la fuente de conocimiento donde Dios nos muestra cómo criarlos, pero no accedemos al conocimiento. Y tú y yo como papá tenemos que darnos a la tarea este año a escudriñar la palabra, hermano. Porque dice Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Si nos falta interés, si nos falta compromiso con la palabra, si nos falta estudiar, aquí se dan muchos estudios bíblicos, hermano, aquí se da mucha palabra para la vida práctica, pero si usted no hace el esfuerzo de venir
para aprender, usted va a estar ciego aún dentro de la misma iglesia y va a tener actitudes con sus hijos que no son correspondientes a un padre cristiano que ama a Dios. Usted tiene que alinearse a la voluntad de la palabra, a la voluntad de Dios, para que usted y yo podamos ejercer una crianza diferente, correcta en la vida de nuestros hijos. Si es que los amamos, papá, yo te pido que ames la palabra de Dios. Ama la palabra, vive la palabra, sumérgete en la palabra. Ven a los estudios, ven a los proverbios que hemos estado aprendiendo. Necesitamos ser instruidos en la palabra. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Y con esto voy a terminar. Escenario: papá o mamá te mandan a llamar de la escuela de tu hijo porque te dicen que tu hijo hizo una travesura muy grave. Y tú llegas con la directora y dices las siguientes palabras: yo conozco a mi hijo, él no es capaz de hacer algo así, jamás haría algo así. Esta afirmación que usted y yo hemos dicho, ¿es bíblica? Te voy a demostrar bíblicamente que esta afirmación que hemos dicho nosotros está totalmente equivocada. Y usted dice: pastor, usted no conoce a mi hijo. No lo conozco y no necesito conocerlo para saber que en tu hijo hay pecado y que el pecado que mora en él y que ese pecado que está en él puede llevarlo a hacer cualquier cosa, tanto como en él como en mí. Entonces no podemos decir que nuestros hijos no serían capaces de hacer algo así. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18 del mismo capítulo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Que el pecado fue heredado por Abraham a toda la humanidad, por un hombre. Segundo punto, Romanos 7:19. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿No quieres hacer el bien? ¿Y acabas haciendo qué? Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Y dice Pablo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para los cristianos la Biblia enseña que cuando venimos a Cristo somos libres de la esclavitud del pecado, pero eso no significa que en nuestra vida no haya un remanente de pecado, porque seguimos pecando. ¿Alguien no peca? Todos seguimos pecando. Todos tenemos la lucha, dice Pablo, entre el espíritu y la carne. Si tú y yo tenemos esa lucha no la tiene tu hijo. Ejemplo: está tu hijo jugando en casa, llega tu hermana con sus hijos y los hijos quieren los juguetes de tu hija. ¿Qué hace el hijo tuyo? ¡Fum! ¿Qué pecado es ese? Envidia. Ejemplo: dos hermanos, uno hace una travesura, viene la mamá a llamarle la atención y el que hizo la travesura, ¿qué dice? Fue él. ¿Qué pecado es ese? ¿Crees que tu hijo no es capaz de hacer algo que tú piensas que no va a hacer? Lo puede hacer. La Biblia nos enseña que nuestra inclinación es pecar. Estamos inclinados al pecado y luchamos todos los días para no hacerlo. En la gracia, ¿verdad? En la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay una inclinación a pecar. ¿Bíblicamente es correcto decir que tú conoces a tu hijo y que jamás podría hacer algo que tú piensas que no puede hacer?
ni bíblicamente ni en la práctica. Nosotros fuimos pastores de jóvenes por 7 años, 6 años. ¿Sabe cuánta cosa vi? Que los papás decían, no, pastor, mi hijo jamás haría algo así. ¿Sabe cuánta cosa vi de los jóvenes? No solamente bíblicamente hay un sustento, en la práctica es así. Porque si no fuera así, ¿por qué a veces salen embarazadas en las iglesias? Están teniendo relaciones sexuales en la iglesia, o sea, jóvenes de la iglesia. ¿Por qué decimos como padres o por qué damos una afirmación tan contundente que tu hijo no es capaz de hacer algo que tú piensas que no lo haría jamás? ¿Quién te dijo a ti? Porque está yendo en contra de lo que Dios establece y de lo que Dios muestra en la Escritura. Tenemos una tendencia a pecar todos, no solamente tus hijos, porque hay pastores que han caído en adulterio. Si un pastor más preparado, que se supone que tiene más madurez, puede caer, ¿por qué dices que tu hijo no va a caer? Es incoherente, hermano, ubíquese en la palabra. Su hijo puede caer y puede caer en graves errores. Vamos a la siguiente y estamos terminando y hacemos una conclusión. Bíblicamente es incorrecto decir que nuestros hijos no son capaces de hacer algo que nosotros pensamos que jamás harían. Bíblicamente es incorrecto. Tu postura, tu forma de pensar y tu confianza que tienes en tu hijo te va a defraudar en algún momento, porque tu hijo te va a fallar en algún momento. ¿Sí o no? No, a veces nos hemos enterado de cosas que hacen nuestros hijos que dice, híjole, pues yo no pensé que fuera a hacer eso. Pero pasa nuestro diario vivir. No estamos yendo fuera de la realidad. Estamos hablando de cosas prácticas. Cuanto más nosotros somos tentados a caer todos los días, cuanto más nuestros hijos que no tienen una formación bíblica más sólida por su edad. El pecado que hay en nuestros hijos es gradual, porque a lo mejor un niño miente para echarle la culpa a su hermano, o un niño es envidioso con sus juguetes, pero entre más va creciendo, sus pecados pueden ser mayores. Ahora es la mentira, al rato es el robo, al rato es algo más grave. El pecado que mora en nosotros como remanente, porque ya no somos esclavos, eso dice la palabra, hermano, y es importante que usted tenga claro, un cristiano ya no es esclavo del pecado. A un cristiano que ha recibido a Cristo, que vive conforme a la palabra, está en guerra con el pecado. Estamos en guerra porque todos los días somos tentados para hacer algo que desagrada a Dios. Todos nosotros, desde el que predica hasta el que sirve, todos somos tentados para hacer algo que va en contra de la palabra de Dios y que atenta contra la santidad de Dios. Cuanto más nuestros hijos, hermano. No nos podemos engañar con esta afirmación, mi hijo no es capaz de hacer eso, porque tu hijo es capaz de hacer eso y más. Y tú también, y yo también. ¿Sí o no? Entonces tenemos que ubicarnos en la realidad de la vida. Y por último, esto es tan real que en una ocasión, en un campamento de jóvenes, dándole taller de liderazgo a unos jóvenes, puros servidores jóvenes, hubo una confesión de varios, pero hubo una que me llamó la atención de todas. Dice, pastor, yo tenía pensado abusar de mi prima. Y dije, ¿cómo? Yo dije, ¿cómo?